Continuando con el avance, vamos a ver el día de hoy el tema relacionado con las medidas de dispersión, especialmente con la parte de lo que es la aplicación práctica. Bueno, las medidas de dispersión, justamente como nos muestra en la diapositiva, son útiles porque nos dan un contexto y profundidad en el análisis estadístico. Es decir, esto implica que no basta pues con conocer solamente la media. Es necesario saber cuánto varían los datos para interpretar correctamente los resultados. Además, permiten comparar grupos o fenómenos diferentes, detectando cuál es el más estable o más irregular. En investigaciones o estudios de campo, una baja dispersión indica una mayor homogeneidad y confiabilidad, mientras que una dispersión alta muestra diferencias marcadas o posibles errores de medición. Por ejemplo, en el caso de los sueldos, como se menciona acá, si los sueldos de un grupo son muy parecidos o son muy distintos, nos va a ayudar a entender esta mejor variabilidad, estas medidas de dispersión. Bueno, también en el sentido estricto de la palabra, la utilidad de estas medidas de dispersión nos van a servir justamente para completar la información, para comparar grupos y, como habíamos dicho, para establecer la confiabilidad, ¿no? Esto implica una complementariedad de las medidas de dispersión con relación al análisis de las medias que hemos visto en temas precedentes. Vamos a ver ahora algunos estadígrafos más comunes con relación a estas medidas de dispersión. Y comenzamos con la desviación media. La desviación media mide cuánto se aleja en promedio cada valor respecto de la media aritmética. Para calcular, como observan en la fórmula, se suman las diferencias, la sumatoria de las diferencias absolutas del valor absoluto entre cada valor y su media dividido entre el número de datos. Es importante señalar que el valor absoluto siempre nos va a dar un valor positivo y que a partir de esta sumatoria justamente vamos a tener nosotros los elementos suficientes como para poder determinar justamente cuál es esta variabilidad, y al dividir entre el número de datos nos va a posibilitar justamente conocer el valor. Si la desviación media es pequeña, significa que los valores están bastante cerca de la media. Otra medida es la varianza. La varianza representa el promedio de las diferencias cuadráticas, o bien, como se menciona acá, indica cuánto varían los datos respecto de la media, pero utilizando estas diferencias elevados al cuadrado, ¿no? Al elevar al cuadrado, evitamos las diferencias en términos de los signos, es decir, logramos que las diferencias positivas y negativas se anulen entre sí, ¿no? De manera que las fórmulas, tanto para la población y la muestra, son las siguientes. Tenemos igual, al igual que en el anterior caso, una sumatoria, pero en este caso ya no es el valor absoluto, sino directamente cada valor menos su valor promedio elevado al cuadrado, significa que siempre va a salir positivo, dividido entre n. Para la muestra, la varianza es la misma fórmula, solamente que se observen en el denominador de la muestra tenemos n-1, es decir, el número de datos menos 1. Solamente esa es la diferencia entre las fórmulas para este caso. Desviación típica o estándar. Bueno, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza de la fórmula anterior, lo que obviamente implica que permite expresar esta dispersión en las mismas unidades de los datos originales, ¿ya? Por ejemplo, si está en pesos, en metros, en años, etcétera. Las fórmulas son prácticamente las mismas de la base de las mismas de la varianza, solamente la diferencia está en la raíz cuadrada, ¿no? Se saca la raíz cuadrada de esa varianza, tanto para la población como para la muestra, y se mantienen en el caso los denominadores, ¿no? N para el caso de la población y para el caso de la muestra n-1. La muestra en promedio nos va a mostrar cuánto se apartan los datos de la media, ¿no es verdad? Es decir, en qué medida se apartan o se acercan. Si la desviación típica nos menciona es pequeña, los datos nos van a reflejar un parentesco, es decir, que son parecidos. Si son grandes, los datos estarán mucho más dispersos con relación justamente a su valor medio.
Y finalmente el coeficiente de variación. Este nos permite de manera porcentual comparar la dispersión entre conjuntos de datos con diferentes medias o unidades de medidas, ¿no? Esa es una de las ventajas que nos permite comparar diferentes unidades o diferentes valores en las unidades del conjunto de datos. Ahora, justamente su naturaleza, al dividir la desviación típica y la media y multiplicar por 100, nos va a dar en una escala porcentual. Este es uno de los de estadígrafos que es de mucho mayor utilidad y mayor facilidad para comprender la dispersión, puesto que al poner en escala porcentual, a medida que los valores se sobrepasan el 50%, se acercan a 100, es decir, si son más altos, entonces se va a reflejar una mayor desigualdad o variación. En cambio, cuando son menores, es decir, esta variación en escala porcentual es menor al 50% o incluso llegando hasta los valores del uno, se va a decir que tienen una mayor similitud, es decir, que son mucho más homogéneos. Bueno, a partir de ello vamos a ver ahora un ejemplo práctico de la aplicación que se tiene con relación a estos estadígrafos. Y para ello justamente vamos a compartir una hoja electrónica con algunos datos, ¿no? Que nos va a permitir justamente saber y cómo podemos calcular estos valores. Entonces, bueno, en la pantalla pueden observar ustedes un problema, ¿no? Que estamos justamente tratando de resolver. ¿Qué nos dice? Nos dice que un grupo de investigadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación desea evaluar el nivel de comprensión del mensaje transmitidos por una campaña audiovisual sobre educación ambiental difundida en redes sociales. Para ello, dice, se aplicó un cuestionario de comprensión de 10 preguntas, cuyos resultados fueron transformados en una escala de 1 a 100 puntos. Se trabajó con una muestra de 30 estudiantes universitarios y los puntajes fueron los siguientes. Acá tenemos los 30 estudiantes, sus puntajes, y ¿qué nos pide? Calcular las medidas de dispersión, es decir, la desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación, y además interpretar los resultados. Si el nivel de comprensión del mensaje es uniforme o muestra grandes diferencias entre los participantes. Entonces, vamos a operar inicialmente calculando la desviación media. Entonces, lo primero que tenemos que acá señalar es que para nosotros el valor va a representar justamente el valor X, ¿no es verdad? O X sub I, ¿no? Como está establecido en las fórmulas con las cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el valor. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí algunos valores de los estadígrafos. N, ya sabemos que tenemos el con número de datos, que son 30, nos ha dicho por defecto, y un valor que necesitamos, aquí vamos a trabajar en esta primera fórmula, es la media. También les recuerdo que justamente ya habíamos aprendido a calcular en el Excel los valores medios, ¿no es verdad? Vamos a un poco desplazar las celdas para que tengamos un mayor espacio y aquí vamos a poner los estadígrafos que podemos calcular a partir justamente de la necesidad que tenemos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, X, le vamos a poner aquí XP, que significa el promedio. La fórmula, como ya saben ustedes, es igual promedio. Entonces abro paréntesis, pinto todo el conjunto de datos que tengo acá y aprieto Enter y me da justamente el valor de XP, X promedio, que sería este valor, ¿no es verdad? 47.6. ¿Qué me dice la fórmula? Realice la sumatoria de las diferencias, ¿no es verdad? Pero en valor absoluto. Entonces, lo primero que tengo que hacer entonces, consiguientemente, es X y voy a crear una etiqueta XY menos XP, menos el valor promedio, y voy a anotar justamente su valor acá. ¿Ya? Bueno, aquí solamente voy a hacer inicialmente las diferencias. Ahora, obviamente, lo que sí nos es importante, la función es abs, ¿no? Que es la función de valor absoluto, ¿ya? Que equivale justamente
a estas barritas, ¿no? Que están justamente encerrando esta diferencia, ¿no? Eso seguramente recuerdan la función de valor absoluto que convierte en positivos todos los números. En el Excel esa misma función es abs. Entonces voy a restar abs, este valor, menos 47.6. Lo voy a anotar directamente 47.6 porque obviamente lo que me interesa es que reste del valor promedio, ¿no? Directamente y no vaya cambiando, es decir, ese valor se mantenga constante. Entonces me da esa primera diferencia. Y ya saben ustedes, para que encuentre las subsiguientes diferencias en los 30 posibles valores, lo único que voy a hacer es copiar y pegar la función, o sea, se copia y se pega la función. Apretando F2 me doy cuenta de que efectivamente está restando cada uno de los valores del valor promedio. ¿Mm? Entonces ya tengo, digamos, justamente las diferencias. Pero me dice sumatoria. Entonces yo voy a aplicar aquí la función suma, le digo igual suma, voy pintando todo el conjunto de datos que he obtenido hasta llegar aquí y tengo ese valor, ¿no? Entonces, para la desviación media, voy a colocar aquí su fórmula, dm. Me dice que en el numerador tengo que encontrar justamente ese valor de la sumatoria, ¿no? Que acabo de señalar acá, es este, ¿no? Con el signo de igual lo traslado. Y en el número de datos, justamente, el número de datos se constituye en 30, ¿no es verdad? Que habíamos visto. Entonces, la diferencia entre 742, que es esa sumatoria, dividido entre 30, me va a dar el valor de 24.73, que en este caso sería la desviación media, ¿ya? Y lo voy a señalar así con amarillo para que justamente entendamos que estamos empezando a calcular ese primer estadígrafo. Un segundo estadígrafo que tenemos que calcular es justamente la varianza, ¿no es verdad? La varianza, como ustedes ven, tenemos tanto para la población como para la muestra. Bueno, en este caso no nos especifica si es para población y muestra, consiguientemente vamos a calcular para ambas, ¿ya? En el caso de la desviación, o perdón, la varianza para la población, voy a asumir n, y en el caso de la varianza para la muestra, n-1 en los denominadores. Por defecto, en otras circunstancias, si no hay una especificación, se asume que es población, ¿ya? Entonces, si se encuentra, digamos, algún problema en el cual no se dice si es población y muestra, por defecto se asume población, aunque ahora vamos a calcular para ambas. Entonces, vamos a abreviar como BP la varianza poblacional, ¿no? Bueno, aquí nos dice sumatoria de cada dato menos su media elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya ustedes observarán, aquí ya hemos calculado este valor. Sin embargo, no nos dice que tiene que ser con valor absoluto, nos dice que tiene que ser con valor simple. Entonces, consiguientemente, yo voy a colocar aquí xi menos xp nuevamente, esta vez sin valor absoluto, ¿ya? Lo voy a colocar aquí sin valor absoluto, entre paréntesis, ¿ah? Sin valor absoluto. Entonces, lo único que voy a hacer es encontrar esa diferencia. Cada valor menos su media. En este caso voy a volver a anotar 47.6. Y como verán, me sale ya negativos, ¿no es verdad? La idea es que le vemos al cuadrado después y nos va a dar positivos, ¿no? Entonces lo voy a colocar, lo voy a copiar y pegar en los 30 valores y aquí están, como ustedes verán, positivos y negativos, sin valor absoluto. Lo siguiente que me dice es elevar al cuadrado. Entonces aquí yo voy a decir, abro paréntesis, cada dato menos su valor promedio, todo elevado al cuadrado. Voy a poner esa etiqueta. Para elevar al cuadrado, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada número por sí mismo. Ya tengo el valor elevado al cuadrado. Copio y pego en cada una de las celdas y ya tengo justamente los valores en cuestión, elevados al cuadrado. Pero me dice aquí que sumatoria. Entonces aquí tengo que sumar. Entonces al final de la columna, donde acabo de realizar los cuadrados de las diferencias, de los valores menos su promedio,
voy a sumarlos y me da este valor de 25.867. Eso lo voy a trasladar aquí. Coloco igual y voy a la celda y eso ya les había dicho que traslada el valor, ¿no? Directamente. Y n, estamos aquí, de la población, es 30. Entonces realizo el cociente entre este valor de la varianza dividido entre 20, perdón, es 30, ¿no? ¿Ah? Realizo este cociente y me da como valor 862.24. ¿Ya? Ese sería el valor de la varianza de la población, BP, por eso es varianza de la población, ¿no? Bueno, ahora calculemos la varianza de la muestra, lo voy a abreviar como BM, muestra. ¿Ya? Entonces, aquí justamente el valor me sirve, el numerador me sigue sirviendo. En el denominador sí, ya no tengo que realizar 30. Me dice aquí n-1, que sería 30 menos 1, ¿es verdad? Entonces acá lo coloco, bueno, mentalmente también podemos restar 30 menos 1 y me va a salir obviamente 29. Y hago la diferencia entre estos valores y me da justamente el valor de la varianza de la muestra, es ese valor, ¿no? Aquí por si acaso, vamos casi aquí al final, vamos a anotar justamente las etiquetas, ¿no? Esta DM para nosotros es la desviación media, esta BP es la varianza de la población, esta BM es la varianza de la muestra, ¿no? Entonces vamos a justamente calcular, entonces aquí voy a colorearlo en amarillo para que sepamos cuáles son sus valores. Bueno, ahora me queda calcular los valores para la desviación típica. Yo tengo aquí desviación típica de la población en una primera instancia y luego voy a calcular la desviación típica para la muestra. Aquí ponemos sus etiquetas. DTP sería desviación típica de la población. Y aquí DTM, que sería para nosotros la desviación típica de la muestra. Listo. Bueno, ¿qué hemos dicho de la definición? Justamente en la diapositiva que presentamos nos dice que simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, tanto de la población como de la muestra. ¿Ya? Entonces, lo único que me queda aquí es calcular la raíz. La función en Excel es igual raíz para la raíz cuadrada y directamente saco la raíz cuadrada del valor, ¿no? De la varianza poblacional. Y aquí lo mismo, saco la raíz cuadrada del valor de la varianza de la muestra. Entonces, miren, estos serían los valores de la desviación típica tanto poblacional como de la muestra. Bueno, finalmente uno de los últimos estadígrafos que estamos estudiando es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me dice que es igual a ¿qué? Es igual a la desviación típica, ¿no? Dividido entre la media, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos también los valores de la media, ¿ya? Y puedo calcular la desviación tipo, el coeficiente de variación también de la población, ¿ya? Entonces le voy a poner así CBP, coeficiente de variación de la población, y más abajo coeficiente de variación de la muestra. Entonces acá ponemos CBP, que es coeficiente de variación, ¿ya? Variación de la población y el coeficiente de variación de la muestra. Entonces aquí ponemos coeficiente de variación de la muestra. Entonces teniendo esos dos, aquí vamos a coeficiente. Teniendo ya eso, entonces lo que vamos a hacer es proceder a poner primero los valores de las fórmulas. Dice desviación típica. La desviación típica es este valor
y en el denominador tiene que estar justamente el valor promedio. Ese es el valor promedio que hemos calculado. Consiguientemente, si hago esta diferencia, divido esto entre este valor, ¿no? Y lo multiplico por 100, ¿ya? Tengo justamente el valor porcentual, ¿no? Que está referido a este valor, ¿no? Entonces voy a disminuir un poco los decimales, ¿ya? 61,69% sería en el caso de la población. Y la muestra se aproxima bastante, ¿no? Vamos a poner su valor correspondiente en el numerador, que es su desviación típica, y su promedio en el denominador. Hacemos el cociente entre este valor dividido entre este, lo multiplicamos por 100, ya, por 100, y vamos a reducir un poco los decimales, y tenemos 62,74%. Entonces, consiguientemente, tenemos también ya calculados los valores para los coeficientes de variación, tanto de la población como de la muestra. Bueno, entonces, la primera tarea realizada, ¿no? Hemos calculado. Ahora interpretemos, dice, ¿el nivel de comprensión del mensaje es uniforme o muestra grandes diferencias? Para eso, lo que tenemos que fijarnos justamente es aquí, el mejor coeficiente, el mejor estadígrafo que nos ayuda a entender y nos ayuda a responder esto es el coeficiente de variación. ¿Ya? Está en una escala de 1 a 100%. Más cerca de 100 significa una alta variabilidad, ¿no? Un valor más cercano a 1, ¿no? De 50 para abajo, una baja variabilidad. Si nos damos cuenta, tanto si tomamos como población o como si tomamos la muestra, estamos por encima del 60%, ¿no? 61,69 para la población y 62,74 para la muestra. Consiguientemente son altos valores, ¿no? Muestra altas diferencias. Entonces la conclusión, ¿ya? Aquí, con relación al punto 2, es que a partir de los resultados encontrados, se evidencia que existe una variación superior al 60%, ¿no es verdad? Aquí podemos especificar 61, o punto 69% para el coeficiente de variación de la población y 62,74% para el coeficiente de variación de la muestra, ¿ya? Lo que implica una alta variabilidad o diferencia entre los participantes, ¿no? Entonces, justamente estos valores nos han dado ya estas grandes diferencias que habíamos nosotros mostrado acá, ¿no? Bueno, de todas maneras, bueno, ya con esto se concluido el ejercicio, vamos a ver ahora, ya un poco para terminar justamente esta sesión, algunas funciones directas que tiene el Excel para calcular todo este procedimiento que hemos hecho. Hay funciones, existen funciones. Por ejemplo, para el caso de la varianza poblacional o muestral, ya lo que vamos a nosotros colocar es ver P, aquí que están viendo en pantalla, o var.p, ¿ya? Entonces lo único que hacemos es pintamos el conjunto de valores y nos da un valor, ¿no es verdad? Que justamente en este caso, si se dan cuenta, coincide con el valor que hemos encontrado a partir del procedimiento establecido, ¿no? Entonces la función en el Excel, lo voy a anotar aquí, es igual a var.p. ¿Ya? Entonces abrimos paréntesis, ya saben, encierran el conjunto de datos, cierran paréntesis y tienen ese valor. Lo mismo para la varianza muestral.
igual var, en este caso punto S es para la muestra, varía, ¿no? En el caso anterior var punto P y el punto S. Pintamos todo el conjunto de datos y nos da justamente el valor, ¿no? Correspondiente, que si ven ustedes también es exactamente igual al que hemos calculado hace un momento, ¿no? De manera procedimental, ¿no? Entonces le vamos a anotar aquí su función var.s y cerramos entre paréntesis. También para la desviación típica hay una función, ¿ya? En este caso es desbest, ¿ya? La función desbest P y desbest M, ¿ya? Serían las funciones correspondientes. Por ejemplo, para el caso de la población, pinto el conjunto de datos, ¿ya? Aprieto Enter y justamente me da el valor directamente. Si se dan cuenta, igual se asemeja, bueno, es exactamente igual que el que hemos calculado de manera procedimental, ¿ya? Entonces, esto lo colocamos desbest.p. ¿Ya? Esa es la función en el Excel. Abrimos paréntesis, uno, dos, bueno, los pintamos el conjunto de datos y ya está. No siempre a veces coincide el valor, a veces las funciones en algunos casos tienen otros procedimientos algorítmicos, pero en este caso justamente estos casi son universales, ¿no? Entonces hacemos lo mismo para el caso de la desviación típica de la muestra, desvest M, pintamos el conjunto de datos es- originales y nos da justamente su valor, que también, si ustedes observan, es exactamente el mismo que hemos calculado de manera procedimental. Entonces, añadimos desbest.m, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y ya tenemos la función. Entonces, no se olviden. También con estas funciones Excel podemos realizar todo este proceso, este cálculo que acabamos de realizar, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la fórmula procedimental y los conceptos principales para estos estadígrafos que hemos estudiado nosotros ahora, ¿no? Con relación a este tema.